Antes de iniciar el episodio, por favor asegúrate de estar suscrito, de poner un me gusta y un comentario. Ahora sí, acompáñame en esta noche de relatos de terror del gato. Dicen que nadie que se mete con la Santa Muerte sale ileso. Yo no lo creía hasta que me tocó vivirlo. Mi nombre es Estefanía, y esta historia no la cuento por querer desahogarme. La cuento porque todavía no sé si estoy viva, o ya me están cobrando desde el otro lado. Yo tenía 27 años cuando conocí a Efraín, un hombre de barrio, de esos que huelen a peligro, con los brazos tatuados, las manos toscas y la voz muy gruesa. Él tenía negocios de talleres, bodegas, y tenía fama de que a él no se le podía negar un favor. También se decía que andaba en negocios chuecos, pero eso nadie se lo había comprobado. Él era casado, claro, con una mujer que siempre andaba de negro, muy callada, muy seria, como si ya supieran que acabaría todo. Y sí, yo fui la tonta que se metió con Efraín, a la mala, a escondidas de su esposa. Al principio él me trataba como reina. Me compró ropa, perfumes, cenas caras. Me hablaba bonito y me decía que yo era una mujer diferente, que con su esposa ya no había nada, y yo, que venía de un mundo lleno de carencias, de trabajos mal pagados y relaciones vacías. Me aferré a eso como si fuera lo único real. De alguna forma, yo ya me veía en los brazos de Efraín como su mujer oficial. Yo ya quería que dejara a su mujer y que solo tuviera ojos para mí. Veía aquello muy lejano, sin embargo. Un día me topé con su esposa, cara a cara. Ella no vino a hacerme un escándalo ni a insultarme. No me gritó ni me reclamó. Solo se paró frente a mí afuera de un mercado. Ahí estábamos las dos, frente a frente. Noté que ella traía una medallita pequeña colgada en el cuello. Era la Santa Muerte. Aquel colgante se veía bastante tosco, bastante viejo, como de un metal ya ennegrecido. La mujer me miró, tocó con sus manos aquella medallita, mientras me dijo con una voz que me heló: «No creas que vengo a buscarte problemas, solo vengo a advertirte que si lo vas a amar, que sea hasta el final, muchacha, porque si te arrepientes, te aseguro que el pago será tan alto que te arrepentirás toda tu vida. Créeme que en lo que te estás metiendo no es un simple juego». Sin decir más, se dio la media vuelta y se fue. Yo me burlé. Aquello lo dijo en tono como si me estuviera amenazando, como si estuviera lanzándome un hechizo. Pensé que era una de esas supersticiones de gente vieja, porque para mí la Santa Muerte era como algo ficticio. Sin embargo, sabía que de aquella mujer tenía que seguir cuidándome, tomarme las cosas con cautela. Como era evidente a partir de ese día, tanto Efraín como su mujer se separaron y ya estaban en un proceso de divorcio. A partir de ahí yo fui la mujer oficial de Efraín y no pasó mucho para que todo cambiara. Cuando finalmente se divorció, se fue a vivir conmigo. Me rentó una casa y al principio todo era amor, todo era cariño y cosas muy bonitas. Noté que incluso hasta se había hecho un tatuaje nuevo, pero aquello me impresionó cuando vi que tenía la figura de la Santa Muerte. Y lo más extraño es que debajo de la figura cadavérica se tatuó mi nombre. Aquello me parecía un lindo gesto, pero el aspecto de la Santa Muerte me daba escalofríos, y más el hecho de que se vinculara mi nombre con esa deidad. Efraín me dijo que era para marcar una unión entre nosotros, para que nunca me fuera de su lado, que la Santa Muerte nos cuidaría siempre y cuando estuviéramos juntos. Ahí entendí que Efraín y su ex esposa eran creyentes de la Santa Muerte, y por mi parte tenía que empezar a lidiar con ese tema, aunque para mí fuera algo insignificante. Honestamente me creí que la vida nos daría una buena cara, pero realmente, con todos estos aspectos que les cuento, también vino una nueva cara de Efraín. De un día para otro,
todo cambió. Efraín se empezó a comportar muy celoso. Ya no me dejaba salir a la calle con las faldas cortas, con los escotes. Todo aquello que antes le gustaba, empezó a prohibírmelo. Solamente podía andar coqueta en la casa cuando estuviéramos los dos, para que así solamente él pudiera verme. También comenzaron las amenazas, los gritos. Las manos que antes me acariciaban, ahora me apretaban el cuello en la intimidad, y también cuando se enojaba por cosas estúpidas. Yo ya no era su reina, era su propiedad, y cada vez que pensaba en dejarlo, en alejarme, me empezaba a sentir mal. Me dolían las piernas, se me adormecían mucho, al grado de no poder moverlas. Aquello era como una señal de que no podía pensar siquiera en caminar lejos de Efraín, porque entonces algo me pasaría. Empecé a ligar todo a la Santa Muerte. Pensaba constantemente en lo que me había dicho su exesposa, también en lo que me había dicho Efraín, la vez que me platicó sobre el tatuaje. Un día sí, a pesar de todo, ya muy cansada, sí traté de irme de la casa. Quería huir porque Efraín me había golpeado en varias ocasiones. Ya me trataba como basura. Y ahí entendí por qué la exesposa ni siquiera peleó por él. A ella seguro yo la liberé de su infierno, aquel que vivía con Efraín. Esa ocasión que quise escaparme, metí en una bolsa mis cosas más indispensables y salí de la casa. Iba con rumbo a casa de mi madre, pero como si fuera una maldita casualidad, me encontré a Efraín justo a unas cuadras. Me lo topé de frente y me dijo: A mí se me hace que a ti se te olvida que tengo ojos en todas partes, flaquita. Órale, vámonos a la chingada pa' la casa. Tuve que obedecerle. Tenía miedo y ya sabía qué es lo que iba a pasar llegando a casa. Justo entrando, Efraín me puso una cachetada muy fuerte. Después de eso, empezó a golpearme hasta que me dejó inconsciente. Ahí se me quitaron las ganas de huir de él. Perdí la voluntad. Sabía que no podría hacerlo y que Efraín era tan peligroso y estaba conectado con tanta gente que cualquiera en la calle podría estar a su servicio. Aquel día él estuvo muy alterado. Después de golpearme, yo lo veía raro, como ansioso. De pronto empezó a fumar hierba y luego se inyectó no sé qué. Empezó a tratar de relajarse y de pronto se quedó dormido. Yo lo miraba, sentía ganas de matarlo ahí mismo, enterrarle un cuchillo al desgraciado, pero luego vi que del brazo le sobresalía aquel tatuaje, el de la Santa Muerte, esa figura escalofriante que me llenó de miedo al instante. Ese fue mi momento en el cual me puse a confrontar y a platicar con la Santa. Empecé a rogarle que me liberara, que yo no era mala persona. Le hice saber que yo podía entregarle mi fe, mi vida si era necesario, con tal de que me liberara de Efraín y de su infierno. Le pregunté que si era tan poderosa como decían, que entonces me diera una oportunidad para irme de ahí. A cambio yo la veneraría siempre, por el resto de mi vida. Terminé llorando, casi arrodillada, suplicándole a la Santa Muerte que me perdonara, que me liberara. Estaba a punto de recostarme en la cama para ver si me podía quedar dormida, pero aquello parecía imposible. Me dolía mucho el cuerpo, la cara la tenía ya hinchada de los golpes. Aún así me recosté y empecé a tratar de respirar profundo, pero en eso, nomás vi cómo el cuerpo de Efraín empezó como a moverse con ciertos espasmos, los cuales se fueron incrementando al grado que empezó a convulsionar. De pronto su cuerpo se sacudía violentamente y de la boca le empezó a salir algo como espuma. Sus ojos estaban en blanco y aquello parecía que no iba a terminar. Yo no sabía qué hacer, pero apenas iba a tomar el teléfono para llamar a una ambulancia, cuando de pronto su cuerpo se apagó. Trató de hacer como un último respiro, el cual sonaba muy ahogado, como si en su garganta hubiera algo como de vómito o no sé qué,
que le impedía respirar. Estaba muy aterrada por lo que estaba pasando. Sin embargo, de alguna forma, entendí que la Santa Muerte me había escuchado, me había dado la posibilidad de huir, de escapar. No lo dudé ni un momento. Así que lo que hice, en lugar de llamarle a la ambulancia o a la patrulla, es que agarré mis cosas y me largué. Me fui a la casa de mi madre. Ahí me escondí durante varios días, en lo que se aclaraban las cosas, y con esto se determinó oficialmente que Efraín murió por las sustancias que consumió. Sin embargo, yo creo que no fue así. Fue la Santa Muerte que le mandó un castigo por usar para mal su poder, porque es una realidad que Efraín consumía todo tipo de sustancias y en grandes cantidades. Lo que consumió ese día era poco en comparación con lo que acostumbraba. Hasta hoy soy fiel creyente de la Santa Muerte. Hoy he tratado de encaminar mi vida, ir por una vida mejor, hacer mejor las cosas y sobre todo, trato de ver bien dónde camino. Ya no quiero meterme en terrenos peligrosos o involucrarme en situaciones o con personas que puedan llevarme a la tristeza, a la miseria o incluso hasta la muerte. Siempre llevaré en mi pecho a la Santa Muerte como un orgullo, porque ella me dio otra oportunidad y por ello es que mi lealtad está con ella. No sé si esto sea fe, desesperación o locura. Solo sé que una madre haría lo que fuera por saber dónde está su hijo, incluso si eso significa meterse con la Santa Muerte. Mi nombre es Leticia y tengo 55 años, y esto que les cuento pasó hace cerca de 6, cuando la vida me arrancó a mi hijo sin aviso, sin motivo, sin despedida. Jesús Daniel tenía 22 años. Era un muchacho muy trabajador, muy serio, un excelente hijo. No andaba en malos pasos, no se metía con nadie. Él solamente salió una tarde a dejar unos papeles del trabajo, pero nunca regresó. Al principio pensé que se había quedado con unos amigos. Luego pensé que se le había terminado la pila del celular, pero las horas pasaron y nada. El teléfono apagado, nadie sabía nada. Pregunté con muchas personas. La policía tampoco tenía conocimiento. Me decían que me esperara, que quizá mi hijo andaba por ahí de borracho, o que se había escapado con alguna muchachita a divertirse. Pero mi hijo no era de fiestas, no era de ese tipo. Si mi hijo apenas si salía, tampoco tenía novia, vicios menos. Yo sabía que algo ya estaba mal, lo presentía. Esa intuición de madre siempre lo sabe. Hay un vacío que se instala en el pecho como un clavo y se queda ahí, enterrado hasta dentro, y no se va. Pasaron días. Fui a hospitales, al Ministerio Público. Salí a buscar en la calle, a tocar puertas, también en lotes baldíos. Iba solo yo, ya con mis zapatos rotos y las uñas sucias de tanto escarbar la tierra. La gente hasta se cansó de ayudarme. Perdieron interés. Los vecinos dejaron de abrirme la puerta. Mis amigas ya ni me contestaban. Sin embargo, yo sabía que si mi hijo no volvía, es porque algo lo estaba deteniendo. Y entonces, una noche, recuerdo que estaba platicando con una de mis primas, con Norma. Ella me hizo una recomendación, una que no me esperaba. Ella me habló acerca de la Santa Muerte, de sus bendiciones y de sus poderes. Me dijo que la flaca no se anda con rodeos, que si yo quería saber la verdad, solo debía pedírsela, pero también debía estar preparada para darle mi fe, mi lealtad. Yo no tenía en ese momento un altar, ni oraciones, ni velas. Solo tenía una foto de mi hijo y una vela blanca, pero aún así con esto, haciéndole caso a mi prima, me encerré en el cuarto. Apagué la luz, prendí la vela y coloqué la foto de mi hijo. Comencé a rezarle a como podía, a como me salía del corazón. Le rogué a la Santa Muerte, le pedí de rodillas que me dijera dónde estaba mi hijo. No exigía yo justicia ni venganza, solamente encontrarlo. Lloré como nunca pidiéndole a la Santa Muerte aquel favor,
y noté que la vela parpadeaba de una forma muy rara. Al final terminó apagándose sola y me quedé completamente a oscuras. Un viento frío empezó a entrar en la habitación, pese a que las ventanas estaban cerradas, y de esta forma comprendí que habían sido escuchadas mis plegarias y que pronto, de alguna forma, tendría respuesta, porque la Santa Muerte estaba conmigo. Ya muy agotada, así con todo oscuro, decidí meterme en la cama. Me puse una cobija encima y cerré los ojos para tratar de dormir. Esa misma noche, mientras estaba durmiendo, empecé a tener un sueño muy raro. Me encontraba yo en un cerro, en un lugar muy seco, lleno de piedras y de hierbas con espinas. Y en eso, yo caminaba y me apareció una bota tirada, toda enterregada. Más adelante, un pantalón de mezclilla todo rasgado y una cruz hecha con palos. Me desperté de inmediato temblando y lo supe. Él estaba ahí, era mi hijo. Seguramente ya estaba muerto y me lo habían tirado por ahí en algún lugar lejano. Comencé a llorar porque entendí que la Santa Muerte me había dado una respuesta a mi petición. Sabía que ya todo estaba perdido para mi hijo, pero aún así, ya no me importaba si él ya no estaba vivo. Solamente necesitaba confirmarlo, porque a veces la incertidumbre es la que más mata, la que más duele. Pasaron exactamente 5 días, cuando de pronto tocaron a mi puerta. Cuando abrí se trataba de unos policías. Aquellos querían platicar conmigo. Les permití pasar y de inmediato me dijeron que iban por el tema de mi hijo. Pues en base a la denuncia que yo había colocado, a los reportes y a todo lo que se había hecho, resulta que habían encontrado un cadáver, un cuerpo, muy adentro en el monte, alejado de la ciudad. Aquel era un cadáver, el cual cuando vi las fotografías, pude reconocer a mi hijo. Traía sus tenis, su reloj. Su cuerpo estaba en completa descomposición. Era la misma ropa. Aquel era mi hijo, mi Jesús Daniel, pero ya estaba sin vida. Los animales lo habían devorado, los gusanos. Aquello me dolió muchísimo. Alguien le había arrebatado la vida a mi hijo y lo fueron a tirar como si fuera un pedazo de nada. Comencé a llorar y les dije a los oficiales que en efecto, sí se trataba de mi hijo. Traía la misma ropa con la que salió aquel día que desapareció. Sé que mi caso no tuvo una solución como tal. Simplemente la Santa Muerte me ayudó con el favor de decirme dónde estaba mi hijo. Me ayudó a que lo encontraran, porque ya habían pasado muchos días sin tener noticia de él. Desde entonces le prendo su veladora cada lunes. No le pido nada más, solo le agradezco, porque aunque el dolor no se va, al menos me permitió darle un entierro digno y no quedarme con la duda, con la interrogante de dónde estaba mi hijo. Sin embargo, ella no da consuelo, simplemente te ofrecerá la verdad, y la verdad, a veces, duele como un disparo en el pecho. Siempre es necesario el que ante la vida tengamos los ojos bien abiertos para poder enfrentar esa verdad, esa realidad. Yo no era creyente, ni en santos ni en brujas, mucho menos en milagros. Crecí entre frutas y tierra, ayudando a mi tío en la central de abastos, cargando guacales desde los 15. Nunca tuve tiempo de ejercer un tipo de fe, apenas si me alcanzaba para conseguir para comer, así que no iba a perder el tiempo en andar rezando. Pero eso cambió el día que vi esa figura, esa imponente y tétrica imagen, la de la Santa Muerte. En aquellos años yo vivía muy solitario. No tenía amigos, no tenía novia. Caía en constantes depresiones porque no encontraba el camino que me hiciera sentir feliz. De amigos solamente tenía a los mismos que trabajaban ahí en la central, algunos que eran cargadores o que atendían los negocios, y echando plática con uno de estos, con Toño. Él fue el que me metió una idea. Seguramente él me veía muy solo, tan seco por dentro,
tan fuera de la realidad, y sobre todo ante el hecho de que en esa plática yo me estaba quejando de lo miserable que era mi vida, de las pocas salidas que tenía para hacer dinero, para ser feliz, para tener una esposa y para hacer familia. Le conté a Toño que yo ya estaba desesperado, que incluso podría vender mi alma al diablo con tal de obtener todo aquello. Toño se me quedó mirando. Estuvo pensativo y me cuestionó sobre si realmente yo estaba dispuesto a ofrecer mi alma o a entregar casi mi vida. Le dije de inmediato que sí, y ahí fue cuando él empezó a hablarme de la Santa Muerte, de la fe en la Niña Blanca. Me dijo que ella podía darme lo que yo le pedía, siempre y cuando lo hiciera con respeto, porque si no, ella se lo podría cobrar muy caro. Me reí, claro que sí, pero aquella noche cuando llegué a mi casa, me di cuenta que lo único que me esperaba era el eco, el silencio, el aire frío, la soledad. Entendí ahí que ya no tenía nada que perder. Por eso es que decidí hablar con Toño para que me ayudara con aquel tema. Él, a cambio de que le invitara a un refresco, me terminó llevando con una viejita en Chalco, una señora flaquita ya con la voz temblorosa. Aquella me dijo que la santa escuchaba, pero que no daba algo gratis, que eso sí, pedía amor y lealtad, y debía entregarse por completo. Y eso hice. Aquella señora, aquella tarde, me puso ante una imagen de la Santa Muerte y me enseñó a rezarle. Me dijo todo lo que tenía que hacer, y ya con esto, en mi casa, puse un altar con todo el respeto, al cual cada viernes le dejaba su veladora blanca, su manzana roja y su traguito de tequila. Le rezaba, le hablaba como si fuera una persona que estaba frente a mí. Le contaba de mí y de mis dolores, y como si hubiera abierto una puerta invisible. Así llegó Mariana. Ella vendía frutas en un local de la central. Siempre me había parecido bonita, pero la veía como inalcanzable. Pero esa semana, uno de los empleados de la frutería se enfermó, y como yo andaba ahí de mil usos en el mercado, pues a mí me tocó suplir a aquel muchacho. Ahí fue cuando empecé a entablar mejores conversaciones con Mariana. Yo la hacía reír a carcajadas, y sin darnos cuenta, nuestra química fue inevitable. Y en una semana ya estábamos tomando café. A los pocos días después, nos dimos una escapada a las bodegas del mercado para ahí darnos unos buenos besos y un agasajo. Aquello me tenía muy contento. Era algo que jamás en la vida me imaginé que me fuera a pasar, pero el detalle fue cuando Mariana me confesó que tenía novio. Aquello me entristeció y le reclamé de cierta forma. Ya me estaba ilusionando y me sentí que Mariana solo me quería para jugar. Perdóname, Esteban. También te confieso que ya nos íbamos a casar, pero ya me di cuenta que no, que él no es el hombre con el que quiero compartir mi vida. Ahora que te conozco a ti, me gustaría que intentáramos algo más serio. Por favor, perdóname por haberte ocultado esto, pero de verdad, mi cariño por ti es sincero. Me sorprendió, porque aquello habían sido 2 sorpresas inesperadas. Su boda era dentro de 2 meses y ya tenían muchas cosas preparadas. Aquel día Mariana me abrazó muy fuerte y al oído agregó: contigo siento algo distinto, Esteban, algo real. No sabes cuántas ganas tengo de que me hagas el amor. Aquella misma tarde, cuando terminamos de trabajar, llevé a un lugar más privado a Mariana y lo hicimos. Ahí con ella fue que conocí el contacto con una mujer, la intimidad, y con eso para mí se avivó el fuego, el deseo, el amor por esa mujer, pero también tenía en conciencia que lo que estaba pasando seguramente era a causa de mis peticiones a la Santa Muerte. Por todo lo que había rezado, ella me había hecho el favor. Mariana dejó todo, canceló su boda, vendió el vestido, se informó a todas las personas que habían recibido invitaciones que aquello ya no iba a ocurrir. Se canceló la boda porque ella me eligió a mí, y desde entonces, sin importar que había un hombre que había sufrido,
Yo me consideré el más feliz del mundo. Nos tardamos como 2 meses en hacer oficial nuestra relación, en decirle al mundo que nos amábamos, y con esto, aunque a sus papás no les gustaba mucho que Mariana anduviera con el achichincle del mercado, aún así la hice mi novia y teníamos una bonita relación. Cocinábamos juntos, salíamos a vender, nos reíamos en la noche como adolescentes. Hasta dejé de rezarle a la Santa Muerte porque sentí que ya no la necesitaba. Ya me había dado lo que quería y ya nada me lo podía quitar. Guardé su figura en una caja, pensando que ya no hacía falta. Pero la fe no se abandona, los milagros tampoco, porque entonces todo empieza a podrirse. Una tarde noté a Mariana rara, callada, con los ojos un tanto perdidos. Le pregunté qué tenía y solamente me dijo: "No sé, Esteban. Llevo un par de días con un presentimiento raro, como si algo feo estuviera por pasar". Yo me burlé. Le dije que dejara de pensar tonterías, que a veces el cuerpo se sugestiona, pero dentro de mí. Después de decir aquello, también sentí un frío inexplicable, un vacío. Esa noche estábamos en su casa, allá afuera, abrazados y cubriéndonos del frío. Estábamos sentados en una banquita de cemento que tenía allá afuera. De pronto vimos que una camioneta muy grande se paró enfrente. Apagó las luces y como estaba polarizada, no vimos quién estaba a bordo. Ahí se quedó como unos 5 minutos. Para nosotros aquello era algo normal, una persona cualquiera. Pero de pronto, en la estrecha calle, la camioneta hizo como una maniobra para poder retornarse, así que dio la vuelta y nos puso la camioneta de frente. Se empezó a echar reversa y cuando me imaginé que empezaría a girar el volante, ahí fue que la camioneta, en un abrir y cerrar de ojos, empezó a acelerar a toda velocidad y el conductor estaba dispuesto a echarnos la camioneta encima. Todo ocurrió como en cámara lenta. Al sentir el peligro, lo que hice fue aventar a Mariana, pero eso impidió que yo me pudiera quitar y la camioneta terminó aplastándome. Lo poco que alcancé a correr para librarme no fue suficiente. La camioneta me pasó por encima y terminó estampándose contra el barandal de la casa de Mariana. Nomás sentí como la espalda me tronó. Siento que la irregularidad del lugar, como era un suelo de terracería, tenía bordos y baches. Siento que aquello me ayudó a que no me arrancara la vida, pero es un hecho que no por esto el daño fue menor. La camioneta rápido se echó de reversa y escapó. Yo me quedé ahí tirado, gritando de dolor. No sé cómo es que no morí. Aquello no tenía explicación, pero la cuestión aquí es que, por salvar a Mariana, yo sufrí un daño irreversible. Tuve fractura de costillas, de columna, de un brazo. Por suerte no me pasó por encima de la cabeza, pero lo que sí es que me dejó muy mal herido. Fui llevado al hospital de inmediato. Tenía hemorragias internas porque las costillas me habían perforado un pulmón. Tardé mucho en recuperarme. Fue una situación bastante dolorosa, pero lo que sí es que no volví a caminar. Como se imaginarán, quien manejaba esa camioneta era el exnovio de Mariana, aquel hombre que dolido y estando ebrio, cometió aquel atentado en el que pretendía acabarnos, matarnos porque los celos y el dolor de la traición le habían volado la cabeza, lo habían convertido en el mismo demonio y estaba dispuesto a llegar a las peores consecuencias. No hace falta decir mucho. La Santa Muerte me dio aquel milagro, me entregó al amor, pero también, cuando la olvidé, cuando la puse en un rincón oscuro y empolvado, lejos de mi fe y de mi lealtad, la misma Santa Muerte me quitó lo que ya me había dado, me trajo la tragedia a mi vida y hoy en día dependo de una silla de ruedas para sobrevivir. Uno de mis brazos casi no tiene movilidad y mi condición de vida es terrible, es deplorable. Lo peor de todo es que Mariana al poco tiempo me dejó. Al entender la responsabilidad que tendría conmigo, de solo saber que, estando conmigo,
tendría que lidiar con un maldito lisiado. Fue entonces que ella decidió retroceder. Ella se fue de mi vida, me abandonó a mi suerte. Hasta hoy en día vendo chicles en los semáforos. Vivo sumergido en la miseria, en una soledad aún más profunda, porque ahora de saber que alguna vez probé el amor, las caricias de una bonita mujer, ahora es más insoportable mi miserable condición. A veces ya no quiero ni la vida, pero también entiendo que yo todo esto me lo busqué, por andarme metiendo en cosas que no comprendía, por haber jugado con la Santa Muerte. Aquel exnovio de Mariana solamente fue detenido, interrogado, y quizá pagando alguna especie de soborno, fue que pudo salir libre. La justicia estuvo de su lado, y hoy anda por ahí campante. La verdad es que ya no lo culpo. Yo llegué a destruir su vida, su estabilidad y su amor. Por eso es que ahora acepto con tranquilidad el castigo que la vida me quiera dar. Pero también añoro que si hay una posibilidad de ser feliz, me gustaría experimentarla. Saber por primera vez en la vida qué se siente tener tranquilidad, llegar a tu casa y que tengas una familia, alguien que te reciba y te abrace. Pero ese no será mi caso, porque viviré solo, lejos de la fe de la Santa Muerte, a quien traicioné y a quien me dio todo lo que yo una vez pedí. Mi mayor pecado fue ofenderla, y por eso es que hoy, y lo que me resta de vida, seguiré pagando. Si llegaste hasta este punto del podcast, te agradezco infinitamente. También, si tienes una historia para compartir, puedes enviármela al correo tusrelatosdelgato@gmail.com o bien rlmiedo@gmail.com. No te vayas sin dejar un me gusta, y con esto me despido. Mi nombre es Diego y soy el gato humano. Podemos ir a descansar, porque esta noche de relatos de terror del gato ha terminado.